Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. A lo largo de nuestro camino material podemos elegir entre el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo o los caminos de tinieblas que Satanás nos invita a recorrer como si fueran caminos de luz, engañándonos hasta el último día. Vamos a leer parte del Salmo 37 y reflexionar con el comentario de San Agustín en el Sermón 1-1 de este Salmo 37, que es el camino de los malos, donde podemos elegir siempre el camino de la luz de la cruz o el camino de la oscuridad. Siempre, hermanos y hermanas de la fe, siempre hay elección, aunque estemos en lo más profundo del camino más oscuro y más lejano que nos haya llevado Satanás. Siempre podemos volver al camino de la luz mientras estemos en el mundo material. Vamos a leer simplemente 3 versículos de este Salmo para ponernos en situación y después leer el comentario profundísimo de San Agustín. El camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Yahvé y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Sigue el Salmo, y lo pueden ver en otros vídeos que tenemos del Salmo 37 en las listas de reproducción de Salmos, y en concreto en las listas de reproducción de Salmos comentados por San Agustín. Vamos a ello. Y esto es el comentario de San Agustín. Se sabe que para los que se niegan a estar tranquilos en una vida recta, prefieren vivir en pecado habitualmente. El último día será terrible. Y esto es ya el comentario de este salmo, que empieza el primer versículo: no te impacientes a causa de los malignos, confía en Yahvé. Se sabe que para los que se niegan a estar tranquilos en una vida recta y prefieren vivir en pecado habitualmente, el último día será terrible, el día de la muerte, el día de la muerte material. Dios, reflexiona San Agustín, para nuestro bien, quiso ocultarnos cuándo llegará ese día, el día de la muerte, que no sabemos ni la hora ni el día, para que mantengamos siempre preparado el corazón a la espera de lo que sabemos que vendrá, pero no sabemos cuándo. De hecho, el Señor nuestro Jesucristo nos fue enviado como Maestro, y el mismo Hijo del Hombre dijo que ignoraba ese día, porque no entraba en su magisterio el comunicárnoslo a nosotros. Fíjense lo que dice San Agustín, que nuestro Señor Jesucristo dijo que lo ignoraba, pero no porque no lo supiera, sino porque no entraba en su magisterio el comunicárnoslo a nosotros, el día de su muerte. El Padre nada sabe que el Hijo ignore, puesto que la ciencia del Padre es su sabiduría, y su sabiduría es su propio Hijo, su palabra. Pero como no nos convenía saber lo que ciertamente sabía el que había venido a enseñarnos, como no nos convenía saberlo, no precisamente lo que no nos aprovechaba. Como maestro nos enseñó algunas cosas y también como maestro nos ocultó otras, porque no convenía
saber lo que ciertamente sabía nuestro Señor Jesucristo. Porque como maestro sabía enseñar lo que era útil y no enseñar lo que era nocivo. Y así, con una expresión adecuada, decimos que el Hijo no sabe lo que no enseña. O sea, se dice que no sabe lo que no quiere que sepamos. O sea, no es que nuestro Señor Jesucristo no supiera el día de su muerte, sino que no era conveniente que nosotros lo supiéramos. Es decir, que como maestro enseña lo que es útil, no lo que es nocivo. Y esto es una forma nuestra cotidiana de hablar, como ya he dicho, reflexiona San Agustín. Llamamos, por ejemplo, alegre a un día porque nos alegra y triste porque nos entristece. Y le decimos perezoso al frío, al día frío, porque nos infunde pereza. Del mismo modo, pero en otro sentido, dice el Señor, ahora conozco. Así le dijo a Abraham, ahora conozco que temes al Señor. Esto ya lo sabía Dios antes de aquella prueba. Aquella prueba se hizo para que supiéramos nosotros que Dios ya lo conocía y fue escrito para enseñarnos a nosotros que antes de su escritura ya lo conocía Él. Y quizá el mismo Abraham no sabía las fuerzas que tenía su fe. Cada uno de nosotros se conoce a sí mismo de forma parecida al ser interrogado por la tentación. Del mismo modo, Pedro desconocía evidentemente las fuerzas de su fe cuando le dijo al Señor, te acompañaré hasta la muerte. Pero el Señor sí lo conocía, le predijo cuándo iba a fallar, declarándole de antemano su debilidad, como si le hubiese tomado el pulso de su corazón. Y por eso, Pedro, que antes de la tentación presumía de sí mismo, con la tentación se conoció. Y no carece sentido pensar que nuestro padre Abraham conociese la fuerza de su fe después de que se le mandó inmolar a su único hijo, y él sin dudar ni temblar le ofreció a Dios lo que le había dado, porque así como desconocía de dónde iba a venir el hijo no nacido, así también creyó que podía devolverle el hijo inmolado. Dijo pues Dios, ahora conozco. Y esto para nosotros significa, ahora te he hecho conocer de acuerdo con los modismos que hemos acordado. El frío perezoso, porque nos da pereza, un día alegre, porque nos alegra a nosotros. Así también Él conoce, porque nos hace conocedores a nosotros. De ahí que se diga, os tienta el Señor vuestro Dios, para saber si le amáis. Sin duda que atribuiríais una gran ignorancia a Dios nuestro Señor, al Dios sumo, al Dios verdadero, lo que te darás cuenta de que es un gran sacrilegio. Si estas palabras os tienta el Señor para saberlas, interpretaras como que Él de nuestra tentación obtuviera algún conocimiento estando anteriormente en la ignorancia. ¿Qué significa entonces os tienta para saber? Que os tienta para hacer que vosotros lo sepáis. Tomadlo pues en sentido contrario a como se suele interpretar. Y así cuando oís que Dios dice he conocido, entended, os he dado a conocer. Por tanto, cuando oigáis del Hijo del Hombre, de Cristo nuestro Señor, que desconoce ese día, entended que lo que se dice es que hace que se desconozca. ¿Qué significa hacer que se desconozca? Que lo oculta como maestro para que se ignore lo que no nos conviene saber. Es esto lo que os quería decir con aquellas palabras de que el buen maestro sabe lo que debe dar a conocer y sabe lo que ha de ocultar. Y de hecho leemos que difirió la manifestación de algunas cosas. Por eso sabemos que no han de darse a conocer todas las cosas que no pueden comprender aquellos a los que se manifiestan. Dice en otro lugar nuestro Señor Jesucristo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no sois capaces de recibirlas. También dice el apóstol, no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Os di a beber leche como a párvulos en Cristo, y no alimento. No erais capaces, y tampoco ahora lo sois. ¿En qué son provechosas estas palabras? Reflexiona San Agustín. Sabemos que el último día llegará. Nos es útil saberlo.
Nos es útil que el último día llegará, pero también nos es útil ignorar cuándo, porque así tenemos el alma preparada, viviendo bien, hermanos, hermanas, en la fe, sabiendo que hemos de morir, sabiendo, vive bien que has de morir. Y no tenemos que temer ese día que vendrá, sino incluso amarlo. Aquel día se incrementará el dolor de los infieles, pero también será su fin para los fieles. En tu poder está ya ahora elegir, reflexiona San Agustín, antes de que venga, ¿dónde quieres estar? Cuando llegue ya no será posible. Elige, pues, cuando todavía estás a tiempo, porque lo que Dios misericordiamente oculta, misericordiamente lo difiere. Elige, hermano, hermana en la fe, en qué lugar quieres estar, en qué camino quieres estar, justo cuando llegue el día de la muerte, que Dios sabe, que nuestro Señor Jesucristo sabe, pero que nos lo oculta piadosamente, para que nosotros nos centremos en el camino, no en el momento de partir del camino. Así que, hermanos, hermanas en la fe, fíjense la profundidad que tiene San Agustín y la profundidad que tiene los salmos escritos en la Biblia, que son el pensamiento de Dios, y que la gracia y el Espíritu Santo iluminó a San Agustín para profundizar en ellos de esta manera que podamos comprender mejor y entender cuál es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que sea? ¿Qué es como Dios ha querido que sean las cosas? Y, por supuesto, hermanos y hermanas en la fe, vamos a rezar para que cuando llegue el momento del día que tengamos que partir, estemos en el camino de la luz. Y recordando este salmo, el camino de los malos, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Yahvé y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Dios, confía en nuestro Señor Jesucristo, confía en la luz de la cruz, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y no te impacientes a causa de los malignos, no te impacientes porque Satanás está esperando para abrirnos caminos alrededor del camino de la luz, que pueden parecer a veces luminosos, pero son tenebrosos, son oscuros y nos llevan al momento que no sabemos cuándo, nos llevan a apartarnos del momento del camino de la luz y a perdernos en un instante que no sabemos cuándo llegará. Vamos a rezar por todos los hermanos y hermanas en la fe que están vivos, que tienen tiempo de volver, al camino de la luz, que tienen tiempo de regresar, que Dios misericordiamente está aplazando el momento para que puedan volver. Vamos a rezar para que ellos reciban en su corazón la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quizá en una palabra de un hermano de la fe, quizá en una palabra de uno de estos vídeos, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quizá en un pensamiento de San Agustín, que es la palabra de alguien iluminado por el Espíritu Santo de Dios, quizá en un animal, en un gato, en un perrillo que le mire a los ojos, quizá descubran ahí la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a rezar por todos los hermanos que están sufriendo enfermedad, para que no les envuelva la tiniebla, para que no salgan del camino de la luz, que muchos de ellos han seguido toda la vida, para que en el último momento no les atrape Satanás y pierdan el camino de la luz. Hermanos, hermanas en la fe, que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunc quam dragon sit mi dux. Amén.